En esta clase vamos a hablar sobre la creación de personajes, ya sea para una novela, un cuento, un guión de cine, una obra de teatro, lo que sea que requiera que elaboremos un personaje de la nada. Lo primero que vamos a hacer es crear una ficha del personaje. Esto es una especie de ayuda a memoria que me sirve para consultar cada vez que tengo dudas acerca de la edad, el color de cabello, las preferencias y el carácter que ese personaje va a tener. Como ya habíamos dicho en el video sobre cómo enfrentar el papel en blanco, vamos a rememorar las mismas técnicas que habíamos utilizado, pero esta vez enfocados más en la creación específica del personaje. Crear una ficha del personaje me va a permitir tener almacenados todos y cada uno de los datos relevantes, ya sea como una descripción física, como también algunos aspectos de su personalidad, sus preferencias, sus gustos, su fecha de nacimiento, su familia, lo que le gusta, lo que no. Recuerda que tenemos que darle vida propia y todos los detalles cuentan. Es más, los detalles son lo que más cuentan a la hora de elaborar un personaje. Una de las cosas que hago yo es llevar una línea argumentativa, una línea temporal, de acuerdo al año desde que nació el personaje, qué hechos relevantes han sucedido en el transcurso de su vida, que quizás él no haya tenido participación, pero sí interfieren de alguna manera con la historia, y de qué hechos fue protagonista, qué es lo que hizo en cada uno de los momentos, años, meses, depende de cómo se vaya desarrollando tu historia. Una de las cosas que había mencionado también era dibujar, en el caso de que se pudiera, al personaje en cuestión. Tener un rostro en la mente, que nuestro cerebro le asigne un rostro a un personaje determinado, hace que ese personaje automáticamente en nuestra mente cobre vida. Ya tenemos una ilustración mental del color de ojos, del color de cabello, de sus rasgos faciales, de su contextura física. Incluso nos podemos ir haciendo a la idea de cómo se para, cómo camina, cómo se comporta ante la vida, cómo se desenvuelve frente a otros personajes. Todo esto es de gran ayuda. De todas maneras, no importa si dibujas bien o mal, puedes incluso imprimir o tomar fotografías de internet de actrices o actores que podrían llegar a representar a tu personaje. Nos servimos de esto como una especie de ayuda a memoria o de refuerzo psicológico para elaborar nuestra historia, para en este caso crear un personaje específico y tenerlo en la mente. Como ya he mencionado, a la hora de crear un personaje me hago algunas preguntas. La primera es, ¿quién es? Esto me va a ayudar a desarrollar bien la ficha. Tengo que responder esta pregunta con la mayor cantidad de datos posibles. Y la segunda es, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? Si puedo responder a estas preguntas, entonces entenderé los motivos ocultos que mueven al personaje a comportarse de la manera en la que se comporta. Todo lo que pueda hacer para que el personaje tenga vida siempre va a ser de ayuda. Una vez que tengo elaborado esto, voy a darte 4 tips que te van a ayudar enormemente en esta tarea de crear personajes. Recuerda que una novela no es más que un cuento enfocado en los personajes. Prácticamente la única diferencia que existe entre un cuento y una novela, y por qué el cuento es tan corto y la novela no, es que en el cuento importa más la historia, la introducción, el nudo y el desenlace, mientras que en la novela importan más los personajes. Importa qué es lo que les está sucediendo, importa cómo se sienten, e incluso es más importante la historia de cada uno de los personajes que la historia global de la novela. El primero de los tips es aprender a crear un personaje sobresaliente. Y la forma de crear un personaje sobresaliente es que este personaje tiene que decir lo que todos pensamos, pero que quizás fuera de un contexto que no sea la novela, no podríamos decir. El personaje sobresaliente actúa de una manera que quizás muchos tenemos ganas de imitar, pero en la vida real significaría hacernos de demasiados enemigos o exponernos a muchas críticas. ¿Qué hacemos los escritores? Como no queremos enfrentarnos, no estamos dispuestos a enfrentar esas críticas
o esa cantidad de enemigos que nos provocaríamos si actuáramos de estas maneras. Entonces creamos un personaje ficticio que no tiene miedo de las consecuencias de sus actos, que se anima a hacer cosas que quizás nosotros no, pero tenemos muchas ganas de hacer, y esto en el lector impacta y hace que se identifique en cierto punto con el personaje. Entonces el primer tip sería crear un personaje sobresaliente. Para esto debo lograr el amor u odio hacia este personaje. Nadie disfruta más de la muerte de un personaje que cuando ese personaje es muy irritante, odioso, molesto o estúpido. Llegar a elaborar a un personaje odioso también puede ser muy complejo, porque si exageramos la intensidad o la frecuencia en la que aparece y dilatamos el tiempo en el que va a recibir su merecido, el lector tiende a aburrirse, tiende a frustrarse. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de lograr un personaje odioso, y muchísimo más cuidado a la hora de crear el tip número 3. Es decir, las controversias de un personaje. Tanto crear un personaje odioso como un personaje lindo, bueno, inteligente, con valores inquebrantables. Este típico personaje cliché puede dar mucho resultado, pero no va a lograr que tu historia sobresalga. La gente real, por lo general, tiene muchas controversias en su vida. La gente puede ser muy buena, pero aún así cometer actos de maldad. Puede ser honesta, pero mentir alguna vez. Una persona real tiene momentos de risa y de llanto, momentos de genialidad y momentos de estupidez. Si tenemos un personaje que nunca se equivoca, que nunca comete errores, que hace todo bien, que siempre actúa bajo valores y principios inquebrantables, no lograremos que ningún lector se identifique con eso, porque los seres humanos no somos así. Queremos ser así quizás, pero en un momento tanta perfección, tanta bondad va a hacernos rechazar a este personaje que nosotros estamos intentando vender como el personaje principal o al que nosotros queremos hacer que el lector ame. Y el último y quizás más importante de todos los tips que quiero darte es escapar a que los personajes piensen todos iguales. O lo que es peor, piensen igual a ti. Estamos frente a un problema que quizás es el más grave de los problemas que tenemos a la hora de realizar un personaje. Como eres tú el que escribe, ¿cómo podemos hacer que tu personaje no se parezca a ti? Si tu personaje se parece a ti, todos tus personajes van a tener algo de ti. Van a actuar como tú, se van a escuchar como tú, van a acoger tus ideas, y lo que queremos es que no actúen como tú, sino como ellos mismos. Esto es muy difícil de lograr, pero hay una técnica para hacerlo. Cuando armes un diálogo sin poner quién es el que dijo la frase, trata de identificar a quién le corresponde por sí solo. Y ahí te darás cuenta si el personaje tiene voz propia. Si no necesitas aclarar quién es el que está hablando, y ya con su propio tono, ya con las frases que pronuncia, puedes identificar tú mismo a quién corresponden, entonces quiere decir que el personaje está bien logrado. Si pareciera ser que siempre está hablando la misma persona, que todos los personajes son iguales, estás cometiendo un error. Si a ti te cuesta diferenciarlo, imagina lo que le va a costar al lector. Si el lector por un momento deja de prestar atención a leer quién está hablando, entonces se perderá en el diálogo. Otra de las técnicas, aunque parezca un poco tonta, reúne a todos tus personajes en un mapa mental, reúnelos en tu mente y haz una pregunta o establece un tema. Y responde como cada uno de tus personajes. ¿Qué respondería cada uno de los personajes que intervienen en tu novela, en tu historia? Y ahí te vas a dar cuenta cuál es la postura que tiene cada uno y te va a ayudar a diferenciar la voz, las creencias, las ideas e incluso el tono en el que habla cada uno de los personajes. Lo importante es evitar a toda costa que alguna de estas dos cosas te suceda.